Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una tensión filosófica que lleva dando forma al pensamiento occidental nada menos que 2500 años, y vamos a ver el acontecimiento absolutamente paradójico que afirmó venir a resolverla de una vez por todas. Y todo empieza con esta pregunta. La pregunta que, se podría decir, lo encendió todo. A ver, ¿existe una verdad objetiva ahí fuera esperándonos que solo tenemos que descubrir? ¿O es más bien algo que nosotros, los seres humanos, vamos construyendo? Algo relativo, que depende de nuestra cultura y de nuestra experiencia. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos en la antigua Grecia para entender la tensión original. Veremos cómo se transforma cuando el mundo conocido cambia y finalmente llegaremos a ese punto de inflexión histórico que lo va a poner todo patas arriba. Muy bien, pues vamos al lío. Con el nacimiento de lo que los griegos llamaron el logos, es decir, el pensamiento racional, surgieron casi de inmediato dos maneras opuestas de entender el mundo, y estas dos fuerzas van a marcar todo el debate que vendrá después. Por un lado, tenemos a Platón. Para él existe un bien con mayúsculas, un principio universal y objetivo que pone orden en la realidad. Y nuestra tarea es descubrirlo. Pero en la otra esquina está Protágoras, un sofista, que suelta una de las frases más famosas de la filosofía. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, todo lo contrario. La verdad no es algo universal, depende de nuestra perspectiva. Y en el centro de esta batalla, como decíamos, está el logos. Se acabó lo de explicar el mundo con mitos, ahora se exigen razones, argumentos. Pero claro, la gran pregunta era, ¿a dónde nos va a llevar esta nueva herramienta, la razón? ¿Nos llevará a una única verdad para todos o a que cada uno tenga la suya? Y ojo, que nadie piense que esto era una charla de café entre filósofos. Este debate tenía consecuencias muy reales en la vida diaria, en cómo se organizaba la ciudad-estado griega, la famosa polis. Fijaos qué interesante cómo esta lucha se ve en todo. Para los seguidores de Platón, la política o la ética debían ser un reflejo de ese orden cósmico, buscaban la justicia universal. Para los sofistas, en cambio, las leyes y la virtud eran herramientas prácticas, acuerdos humanos para que la ciudad funcionara. La pregunta en el fondo era, ¿la justicia se descubre o se pacta? Pero entonces el tablero de juego cambia por completo. La polis, esa ciudad pequeña y manejable, es devorada por imperios gigantescos e impersonales. Primero el de Alejandro Magno, luego el de Roma. Y claro, la filosofía tuvo que buscar nuevas respuestas. De repente, el marco de referencia se rompe. El individuo se siente como una hormiga en un mundo inmenso y a menudo hostil. La gran pregunta ya no podía ser cómo ser un buen ciudadano, sino algo mucho más íntimo, más personal, cómo puedo encontrar la paz interior. El debate se trasladó de la plaza pública al alma. Y aquí la vieja tensión vuelve a aparecer, pero con otro traje. Los estoicos recuperan la idea de un principio común, un logos cósmico, una razón universal que lo gobierna todo. Para ellos, la virtud es aceptar tu destino. Los epicúreos, por su parte, se van al otro extremo. La única medida humana, fiable, son tus sensaciones, el placer y el dolor. Y la clave es la prudencia para gestionar esas sensaciones. En realidad, las dos escuelas buscaban lo mismo, la ataraxia, esa calma imperturbable. Unos lo hacían aceptando un orden universal y los otros construyendo un pequeño jardín interior. Pero el problema es que ninguna de las dos conseguía reconciliar del todo ese anhelo de un sentido universal con la experiencia concreta y personal de cada uno. Y justo cuando parecía que la filosofía se iba a quedar para siempre en este tira y afloja, entre un polo y otro, ocurrió algo absolutamente inesperado. Una respuesta que no salió de una escuela de Atenas, sino de una provincia lejana y polvorienta del Imperio Romano. Pensemos un momento. Durante siglos, la batalla se había librado en el campo de las ideas. El bien abstracto de Platón contra la opinión de Protágoras. El cosmos impersonal de los estoicos contra el jardín privado de Epicuro. Siempre un concepto contra otro. Pues bien, lo que vino ahora iba a romper ese esquema por completo. No era un argumento más. Aquí es donde la historia da un giro de guión radical, casi impensable para la mentalidad de la época. La nueva afirmación no era un sistema filosófico, no era otra teoría sobre la verdad. Era la declaración de que la verdad misma, con mayúsculas, había entrado en la historia como un acontecimiento, en la forma de una persona. Y aquí está la paradoja increíble, el nudo que intenta atar los dos cabos sueltos de la filosofía. A la tradición platónica, que buscaba ese principio universal, era como decirle, aquí lo tienes, el logos eterno, la razón del universo, se ha hecho carne y hueso. Y a la tradición de Protágoras, que decía que el hombre es la medida, le respondía, es verdad, pero aquí está el hombre que es la medida definitiva, el modelo perfecto.
De repente, lo universal y lo concreto, el principio y la medida, se encontraban en un solo punto, en una sola persona. Y claro, esto lo cambia todo. La verdad ya no es algo a lo que simplemente se llega con la razón, ni algo que se pacta. Es una persona a la que se sigue. La filosofía se topa con la idea del discipulado, la ética con la de la imitación. A partir de este momento, este acontecimiento encarnado funciona como una especie de espejo crítico para todos los sistemas de pensamiento que vendrán después, un espejo que les devuelve el reflejo de sus propias limitaciones. Esta paradoja del Dios hombre es como una luz que ilumina las grietas, las costuras del orgullo intelectual. Por un lado, desafía la pretensión de que podemos comprenderlo todo con la pura razón, y por otro, desafía la idea de que no existe ninguna verdad. Expone las debilidades de cualquier sistema que se vaya a uno de los dos extremos. El punto clave es este. Al racionalismo puro y duro le dice, tu principio universal, por muy perfecto que sea, es frío. No puede amar, no puede perdonar. Y al relativismo le dice, tu subjetividad, sin un modelo, sin un norte, acaba devorándose a sí misma y llevándote al vacío. Y aquí está la tensión final. La idea de un Dios hombre es una locura. Es un escándalo para la razón, y sin embargo, se presenta como lo único lo bastante grande como para salvar a la propia razón de caer en sus propios abismos. Y esta es la pregunta que sigue resonando hasta hoy. La propuesta, al final, no es anular la razón, sino ofrecerle un horizonte que la corrija y la salve de sí misma, de acabar idolatrando un sistema perfecto o de acabar idolatrándose a sí misma. Sin duda, una idea para seguir dándole vueltas.